El escepticismo es una corriente filosófica con auge entre el siglo IV y III a.C. en Grecia, que niega que exista la verdad objetiva, dudando así de todo lo que le rodea. Su principal exponente, Pirrón de Elis, para quien el ser humano no dispone de la capacidad suficiente para encontrar verdades. Considera el saber como incompleto, sostiene que el conocimiento humano es relativo. La verdad depende del sujeto y de la interpretación y visión de cada persona. Sus sentencias son: todo es relativo, el hombre es la medida de las cosas. Revolución científica es un concepto acuñado por Thomas Kuhn en la obra de la estructura de las revoluciones científicas. Es una relación entre las condiciones socioeconómicas y el entorno intelectual y se entiende como el momento en el que la producción científica deja de producir los esquemas de la denominada ciencia normal y se produce un cambio de paradigma científico. La ontología es la ciencia del ser en cuanto ser y de lo que esencialmente le pertenece. El término comienza a utilizarse a mediados del siglo XVII y alcanza gran difusión a raíz del uso que él hace el filósofo alemán Christian Wolff. Solipsismo, representado por George Berkeley, solo un mismo, solo yo. Esto se le designa a toda doctrina según la cual resulta imposible conocer algo más que el propio yo, al que se le considera la única realidad evidente y absoluta. Racionalismo. Comienza en el siglo XVII siendo René Descartes su principal exponente. Es la corriente de la filosofía que defiende la primacía de la razón para conocer la verdad. Sostiene la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento humano. Empirismo, doctrina psicológica y epistemológica que frente al racionalismo afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente de la experiencia, ya sea interna o externa, y que ésta es su única base. Sociología. Nace en el siglo XIX, hija de disciplinas como filosofía, política y psicología. Sus precursores importantes son Marx, Durkheim y Weber. La sociología es el estudio que se centra en investigar y estudiar el comportamiento social de los seres humanos, los diferentes grupos y organizaciones que componen la sociedad. A continuación vamos a hablar del positivismo. Este movimiento surge en Francia a inicios del siglo XIX y sus principales exponentes son Augusto Comte, Henry de Saint-Simon y John Stuart Mill. Este movimiento nos dice que todo conocimiento proviene de la experiencia, pero tiene que ser verificado a raíz del método científico. Constructivismo, Jean Piaget, siglo XX. Es una teoría según la cual el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los afectos, aspectos cognitivos y los aspectos sociales de un comportamiento. Falsacionismo es una teoría filosófica de Karl Popper, postulada en 1934. Sostiene que para constatar una teoría es necesario intentar refutarla mediante un contraejemplo. Así pues, ninguna teoría puede considerarse absoluta o definitivamente verdadera, sino aún no refutada. Neopositivismo, también llamado empirismo lógico, una de las más importantes corrientes de mediados del siglo XX, aparece en Europa, pero es en Estados Unidos su apogeo, siendo una clara crítica a la metafísica. El padre de esta es Maurice Schlick. Investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como para comprensión de estas prácticas y de las situaciones en las que éstas tienen lugar. Programas de investigación científica, representado por Lakatos, surgido en el siglo XX. Los programas de investigación científica son entendidos como una unidad constituida por una secuencia de teorías científicas, con continuidad espacio-temporal. Paradigma cuantitativo. Surge en los siglos XVIII y XIX en la obra de Augusto Comte y Émile Durkheim. Persigue la descripción lo más exacta de lo que ocurre en la realidad social. Para ello se apoya en las técnicas estadísticas. Esto permitirá establecer leyes generales de la conducta humana. Paradigma cualitativo. Posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social, percibe la vida social como la creatividad comparativa de los individuos, intenta comprender la realidad dentro de un contexto dado, por tanto no puede fragmentarse ni dividirse en variables dependientes e independientes. ¿Qué es un paradigma? Un modelo o un sistema de pensamiento. Se trata de dar paso a lo nuevo y demoler lo viejo. ¿Cuáles son sus principales exponentes? Thomas Kuhn, Comte, Durkheim, Marx, Weber y Spencer. Epistemología. Es una rama de la filosofía que se ocupa de estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento.
En este sentido, estudia los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Nace a comienzos del siglo XX y como efecto de la crisis de la ciencia positiva.